5 votos a favor, 7 en contra, 8 en contra y 0 abstenciones. En vista de que la votación ha superado la mitad del número legal de congresistas que requiere la designación de esta comisión, se da por aprobada la conformación de los miembros de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. En concordancia con el artículo 36 del reglamento del Congreso, el acto de elección del presidente, vicepresidente y secretario de la citada comisión será convocada por el congresista integrante de mayor edad. Siguiente punto. De las Comisiones de Justicia, Educación y Defensa Nacional, proyectos de ley 273, 304 y otros, se propone regular la seguridad y el control de los espectáculos deportivos. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra la congresista Perestello. Muchas gracias, presidente. Después de haber logrado unificar las propuestas de las comisiones de Educación y de Defensa con la de Justicia, se ha obtenido un texto que, manteniendo el objetivo último de la norma, que es sancionar la violencia en espectáculos deportivos y modificar el artículo 315 del Código Penal, ha incorporado, primero, ha acumulado el proyecto 470 del congresista Belaunde, que en el mismo sentido que el proyecto del congresista Salazar, entendía que debía de protegerse no solamente las instalaciones públicas, sino que la que por cualquier naturaleza tuviera la categoría de privada, específicamente, por poner un ejemplo, los famosos palcos del estadio. Otra de las condiciones que se ha mejorado en la norma, adoptando, como he señalado, las sugerencias del Pleno y de las comisiones de Educación y de Defensa, son las relativas a la obligación del seguro para los espectadores. En ese sentido nos hemos puesto de acuerdo y en vez de establecer un monto único que podría no regular todas las circunstancias, por ejemplo, el número de personas que asisten, la condición del estadio del que se tratara o del lugar a donde se va a llevar a cabo el espectáculo deportivo. Por eso es que se ha dejado una cláusula abierta que señala que la cobertura y el monto de los mismos serán establecidos en el reglamento de la presente ley, de manera que se puedan tomar en cuenta aspectos que en esta norma no se podrían desarrollar. Del mismo modo, se ha mejorado la redacción de los artículos 5 y 6, que se refería a los planes de protección y seguridad, que, como señalé en el momento de sustentar el proyecto, no quedaba claro si era responsabilidad de la policía o del club o de quien estaba organizando el evento deportivo. Ahora, con la redacción actual del 5 y 6, queda claro que el plan de protección, los requisitos técnicos establecidos por el Instituto se respetan en función de lo que dice INDECI y la Policía Nacional del Perú, pero que el plan lo tiene que organizar el propio Instituto Peruano del Deporte, INDECI y la policía lo aprueban. Adicionalmente se ha mejorado la redacción con relación a los lugares a donde se celebran, y el artículo 7 queda redactado de la siguiente forma: los locales, instituciones y construcciones destinados a la realización de espectáculos deportivos profesionales, sin perjuicio del régimen de propiedad que estén sometidos, constituyen un recinto único para los fines de la seguridad pública y están sujetos a la supervisión de la Policía Nacional del Perú y de los órganos de defensa civil en el ámbito de sus respectivas competencias. Adicionalmente, a sugerencia de la Comisión de Educación, se ha recomendado una serie de una actividad previa para corregir no solamente en el evento, sino también hacer un trabajo de difusión y de preparación para que en nuestro país en general no se tienda a la violencia en este tipo de espectáculos, la incorporación de postas médicas, la verificación de requisitorias, y en lo demás se ha mantenido el proyecto planteado por la Comisión de Justicia. Sin más, presidente, y si no hubiera ningún congresista que quisiera tener ninguna intervención, le pediría que, habiéndose encontrado un consenso entre las tres comisiones y tomado las sugerencias del Pleno, pasemos al voto. Gracias, presidente. Congresista Urquizo. Bien, señor presidente, este dictamen suscrito por las tres comisiones, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por la Comisión de Defensa Nacional, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, siendo la comisión principal la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recoge los aportes de los congresistas y los dictámenes recaídos en estas tres comisiones, que en el caso particular de la Comisión de Defensa Nacional, que fue aprobado por unanimidad esta importante iniciativa que va a permitir prevenir y sancionar la violencia en los espectáculos deportivos. Damos la conformidad, toda vez que en el texto sustitutorio que está presentando la señora congresista Tello se recoge
no solamente el sentir, las inquietudes de los señores congresistas a lo largo de ese amplio debate, sino el dictamen aprobado en la Comisión de Defensa Nacional. Por tanto, presidente, pedimos que se someta a votación. Muchas gracias. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Yo siento, presidente, la obligación moral de hacer algunas precisiones con respecto a esta norma que vamos a votar hoy. Y lo digo habiendo sido el presidente de la Comisión de Justicia que comenzó a ver precisamente este proyecto. Pero quiero decirle, presidente, porque no quiero faltar a la verdad, o por lo menos a mi verdad, cuando he dicho más de una vez desde que llegué al Congreso de la República que el problema que tenemos en el Congreso es que siempre sacamos normas a partir de coyunturas, de situaciones especiales que conllevan la presión del público, la presión de la prensa y por tanto el Congreso corre. No es oculto para nadie que hace algunos meses sufrimos una tragedia, la cual todos lamentamos, por supuesto, con la muerte de un joven en el Estadio Monumental Universitario de Deportes. Fue a raíz de ese incidente, presidente, y no antes, fue a raíz de ese incidente que a la Comisión de Justicia llegaron, ya no recuerdo si fueron 6 o 7 proyectos de ley para plantear, 11 me señalan acá, 11 proyectos de ley, presidente, para plantear esta sanción a la violencia en los espectáculos deportivos. Y quiero llamar la atención sobre esta situación coyuntural para que veamos cómo es que legislamos acá. Es decir, no es que se pensaba que era necesaria esta ley, porque de hecho existía una ley, presidente, existe hasta hoy una ley, existe, está vigente, ley que por cierto no se aplica, y por eso cuando esas cosas ocurrieron yo señalaba que el problema no era una nueva ley, el problema era aplicar la ley vigente, que no se aplica. Sin embargo, se produjo este incidente lamentable y llegaron 11 proyectos de ley, presidente. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque lamentablemente en el Congreso de la República legislamos en función a lo que mandan las primeras planas de los diarios. Ocurrió, presidente, que lamentablemente, porque esto suele ocurrir, ¿no es cierto?, pasó la desgracia, pasaron las primeras páginas de los periódicos y todos olvidamos la situación. Y meses después ya está listo este proyecto para ser debatido. Y quiero decir, presidente, ahora ya con la frialdad, sin la presión de las cámaras, que esto ha sido producto de esta presión popular a partir de una desgracia, presidente. Y que este proyecto de ley es, en muchos casos, inviable, presidente. Le voy a hacer un par de reflexiones. Se establecen, y yo puedo estar de acuerdo, una serie de requisitos para recintos deportivos. Seguramente estamos pensando todos en el Estadio Nacional de Lima, en el Estadio Monumental de Ate, en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria de repente, tal vez hasta en el Miguel Grau del Callao, de repente en el Garcilaso del Cusco, y voy parando de contar, no sé en cuántos más estadios, en de la UNSA de Arequipa, cuántos estadios en el Perú en donde se juega fútbol profesional para hablar de fútbol, y al hablar de profesional no estamos hablando de primera división, estamos hablando de segunda división también. Quienes han visto fútbol de segunda división, ¿en cuántos de estos escenarios estamos en real capacidad, presidente, de poner cámaras de televisión, de poner sistemas que permitan el chequeo en el ingreso y en la salida? ¿En cuántos? ¿En cuántos, presidente? Estamos dictando una norma que no se va a cumplir. Eso es lo que estamos a punto de votar, presidente. Se establece una serie de requisitos también para la seguridad alrededor del escenario deportivo, generando responsabilidad en organizadores y demás. Yo solamente quiero llamar la atención, presidente, que estamos aquí poniendo una serie de situaciones que yo puedo respaldar, pero que, y lo saben quienes han asistido a espectáculos deportivos en el exterior, no ocurren en el exterior. Quienes han ido a ver un espectáculo deportivo en los Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, saben que los requisitos que estamos planteando acá, allá no existen. No estoy haciendo por si acaso un alegato en favor del consumo del licor, ni mucho menos, pero en otros países, los que he citado, por ejemplo, uno puede ver el espectáculo deportivo inclusive con una cerveza en la mano. Y no es problema. Es verdad, con bajos grados de alcohol, porque no es sin alcohol. Pero entonces, simple y llanamente quiero ir precisando, presidente, algunas cosas que en algunas podemos estar de acuerdo, en otras no, pero quisiera que seamos conscientes simplemente de qué es lo que vamos a votar. Vamos a votar una norma, presidente, que en muchos aspectos es mejor que la vigente, en muchos aspectos es mejor que la vigente, en otros pone trabas más allá de las vigentes, pero que no se van a cumplir. Presidente, yo le doy un ejemplo. El artículo 6 de este proyecto, que habla del sistema de vigilancia en espectáculos deportivos, dice que toda persona que acuda a los escenarios deportivos para presenciar un espectáculo deportivo debe estar debidamente identificada portando su documento de identidad. Claro, probablemente con esto estamos obligando a que los menores todos tengan su DNI, pero no estamos desalentando
salvo que ya me digan que todos los menores de edad en el Perú tienen DNI, no estamos desalentando su ingreso a los estadios. Yo estoy de acuerdo con el empadronamiento de barras, pero lo estamos fijando vía ley también, empadronamiento de barras siendo mayores de edad. Señor presidente, quienes hemos seguido con entusiasmo el fútbol, por poner ese ejemplo que... Porque esto está pensado en el fútbol, ¿ah? Esto no está pensado en el voleibol o en el básquetbol, esta es una norma del fútbol, ¿ah? Quienes hemos seguido con entusiasmo el fútbol desde chicos, ¿no nos hemos entusiasmado yendo a una barra? ¿Desde chicos? ¿Esa no fue nuestra puerta de entrada para los deportes? Y ahora estamos diciendo que tiene que ser mayor de edad para estar en una barra. Hay una serie de elementos, presidente, que yo tengo la impresión que no se van a cumplir. Y es simplemente sobre eso que quería llamar la atención. Me parece una buena declaración de principios en general. Estoy también de acuerdo, presidente, que ningún deporte, ningún partido de fútbol vale más que una sola vida humana. En eso estoy de acuerdo. Y si para eso hay que hacer concesiones, y si para eso tenemos que, lamentablemente, fijar temas que a mí no me gustaría, yo estoy de acuerdo, presidente, porque, repito, una vida humana vale más que toda la disciplina deportiva juntas. En eso estoy de acuerdo, presidente. Pero quiero llamar la atención que esto ha sido producto de un hecho coyuntural, que ha convocado una emoción colectiva, que ha encontrado en el Congreso de la República una vía de escape y que hoy está a punto de aprobarse. Una norma, en muchos casos, mejor que la actual, pero que no va a resolver el problema. Y con eso termino. Con esta norma no se va a resolver el problema. Esta norma obedece a la vieja tara nacional, según la cual cada vez que tenemos alguna situación delicada, alguien voltea y dice que el Congreso de una ley, como si eso arreglase el problema, no entendiendo que ya hay leyes vigentes y que el problema es más bien que esas leyes no se aplican. Y lo que habría que preguntar es ¿por qué no se aplican esas leyes? Y más bien allí comenzar a entender cuál es la dinámica del problema y cuál es la situación adicional que se genera cuando se dan normas que no están de la mano con la realidad. Gracias, presidente. Esos eran mis comentarios. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que, sin temor a equivocarme, este es un gran avance para poder regular el tema de los espectáculos deportivos profesionales. Señor presidente, este es un conjunto de proyectos de ley que en el año 2010 se empezó a discutir en el Ministerio del Interior con la finalidad de poder salir al frente ante una serie de desmanes que se venían dando en los espectáculos deportivos y en el camino también a estos espectáculos deportivos. Podríamos recordar la muerte de una señorita cuyo apellido ni nombre recuerdo en estos instantes, que fue en la avenida Javier Prado, Paola exactamente, y lo que motivó de que en el Ministerio del Interior nosotros nos reuniésemos con la Comisión de Deportes, la Comisión de Seguridad, de Defensa, y que se empiece a elaborar un proyecto de ley con la finalidad de poder salirle al frente a estos vándalos. Este proyecto de ley es mucho más completo que el proyecto de ley que ha venido o que se viene hasta el día de hoy ejecutando. Hay una serie de normas nuevas que necesariamente tiene que venir aplicándose para ir mejorando en el tema del control de los estadios. Esto es importante, presidente, porque, por ejemplo, estamos hablando sobre el plan de protección y seguridad, sobre la creación dentro del Instituto Peruano del Deporte de un organismo que tenga que encargarse del tema de la seguridad y con quien la Policía Nacional, Defensa Civil y otras organizaciones alrededor de estos partidos de fútbol profesional tengan que realizar este tipo de coordinaciones, esta organización de seguridad del IPD. Ese es algo nuevo, por ejemplo, presidente, y que está faltando dentro de la ley. Aquí nos habla del seguro a los espectadores, fútbol profesional. Necesariamente, aquella persona que paga una entrada tiene que estar pagando su seguro. Y hay que ser exigentes, para eso nosotros en el Congreso tenemos el poder de la fiscalización. Y hay que reunirnos cuantas veces sea necesario con el IPD, con la Federación Peruana del Fútbol, con la Asociación Deportiva de Fútbol, que congrega a todos los clubes profesionales, a efecto que esta ley tenga que tener viabilidad. Y para que tenga viabilidad,
necesariamente todos tienen que tener un compromiso importante. También, presidente, nos está hablando del empadronamiento de las barras. Hasta la actualidad se tiene 9.000 y un poco más de 9.000 barristas que han sido empadronados. A nivel nacional todavía falta, presidente. Tienen que comprometerse los presidentes de los clubes profesionales para que empiecen a empadronar las barras. Existe esa lamentable protección que porque las barras son las que tengan que alertar o alentar a sus equipos, necesariamente tengan que vivir en la oscuridad del anonimato, y eso no puede ser. Democráticamente, en un país democrático que se respeta la Constitución y las leyes, necesariamente tenemos que tener leyes que vayan encaminando a que todos necesariamente tengan que empadronarse. Y ese es el objeto, que se empadronen todos y que todos tengan que entrar a esas tribunas donde se tenga que hacer barras, se tengan que ingresar con las normas que aquí se están especificando, para poder evitar el anonimato, personas que se pintan, personas que se colocan una serie de situaciones alrededor de su cara y que a las finales se dificulta su identificación cuando las cámaras los enfocan y cuando cometen situaciones reñidas a la moral y a la ley. Luego también, presidente, tenemos los requisitos para el empadronamiento. Algo importante, el control de las ventas de entradas. Otra cosa importante, presidente, que se está incorporando, que por ejemplo en los estadios donde exista palco, necesariamente ese palco es parte de la estructura del estadio, se está considerando en la ley. Tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas personas que tienen un palco en los estadios que ya conocemos, estas personas creen que hay una extraterritorialidad y que ellos lo que tienen es un departamento que tiene una vista al estadio y no quieren sujetarse a las normas. Pero que en este documento, presidente, estamos nosotros diciéndole que no es así. Los palcos forman parte de toda la actividad deportiva y por lo tanto nuestra Policía Nacional, la Fiscalía y todo ente que tenga que ser de control pueden ingresar a los palcos a verificar, por ejemplo, el ingreso de bebidas alcohólicas, que es importante regular, que es importante controlar. Hemos podido ver la última desgracia que hubo en el club universitario, en el Estadio Monumental. Una desgracia irreversible, con llanto y dolor para las familias. Entonces hay que salirle. Esta norma prevé ya, presidente, que todas estas personas que adquieren un palco forman parte del complejo deportivo, así como también, presidente, las cámaras de videovigilancia que necesariamente tienen que tener un solo centro de atención y que nuestra policía sea quien tenga que monitorearlo de cerca. Eso es importante, situaciones que se iban escapando y que no estaban dentro de la legislación anterior. Luego también, presidente, las prohibiciones a los eventos, que es importante, bebidas alcohólicas, todo el tema con relación al asunto de los controles para poder ingresar, el tema importante también requisitorias para que no entren personas de mal vivir. Se habla aquí de las infracciones graves, presidente, específicamente del incumplimiento de las normas, el incumplimiento de las medidas de seguridad, el incumplimiento reiterado de disposiciones dictadas por el director de seguridad del IPD para los clubes profesionales que no los acaten, las infracciones para los barristas, las instrucciones necesarias para que se puedan empadronar, seguir empadronando a las barras, que es importante para que podamos desde ahí venir el control que tiene que tener el Estado sobre estas actividades deportivas. Luego también la imposición de sanciones administrativas a los clubes deportivos profesionales o a los organizadores de espectáculos deportivos, presidente, por ejemplo, de 1 a 5 unidades impositivas tributarias en caso de infracciones leves, de 10 a 50 en caso de infracciones graves. Aquí se define lo que es una infracción leve, una infracción grave, la responsabilidad solidaria, la inhabilitación, la cancelación de los espectáculos deportivos, las campañas educativas, presidente,
porque aquí también esta ley prevé el tema educativo, no solamente el tema operativo del control, sino que también está el tema relacionado a las campañas educativas y preventivas, que es ahí donde nosotros tenemos que verdaderamente incidir. El financiamiento de las campañas, cómo se hacen estas, así también, presidente, los auspiciadores de los eventos, qué actividades tienen que realizar, y en las disposiciones complementarias, presidente, se define específicamente el artículo 315, cuando hablamos de los disturbios, se define el disturbio y cómo será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años. Será sancionado con la misma pena cuando los actos descritos en el primer párrafo se produzcan con ocasión de espectáculo deportivo o en el área de influencia deportiva. Es decir, no solamente en el recinto, sino también en el traslado al propio estadio, como muchas veces se suscitan este tipo de acciones por parte de estos barristas de desadaptados que lo que quieren es generar el caos. Para terminar, 1 minuto. Gracias, presidente. Si el atentado contra la integridad física de las personas causa la muerte, la conducta será calificada como asesinato. Claramente, presidente, están las normas y lo que tiene que hacerse es que se cumplan las normas. Y eso es importante porque de esa manera vamos a regular. Las personas quieren ir a ver espectáculo deportivo, no quieren haber peleas, no quieren haber sangre, no quieren haber personas que se estén enfrentando y que a las finales el deporte se vea denigrado por este tipo de acciones. Señor presidente, le agradezco y me está pidiendo la palabra el señor congresista Rofilio Neira. Interrupción, congresista Neira. Gracias, señor presidente. Gracias al señor congresista. Yo que tengo la experiencia como presidente de un club profesional, lo que estamos hablando, diciendo, es imposible, porque dice que vamos a escribir a los barras. Claro que las barras escritas, que las barras que están registrados, ellos no hacen problema. El problema es que la violencia lo hacen los que no son barras, los que son entusiastas, que van al estadio, se ponen la camiseta de cualquier equipo, entonces empiezan a hacer sus cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Acá decimos, hay que responsabilizar a los presidentes. Es imposible que no lo podemos responsabilizar a los presidentes ni los dirigentes. ¿Por qué? Porque si esa gente ni siquiera se conoce, algunos ni siquiera ingresan a los estadios, solamente esperan afuera para hacer el pleito al rival. Termine, por favor. Gracias. Señor presidente, gracias. Entonces, solamente la U y Alianza tienen 9.000 espectadores. Entonces, por ejemplo, en Ayacucho, hace 2 años derrumbaron el estadio. Cuando jugamos Copa Sudamericana, vinieron nuestros hermanos de Colombia, robaron a todo el mundo ahí. No pasó nada. Pero felizmente, ahora hay un seguro. Hay seguro, al comprar tu boleto, ya te descuentan un 0.50 para el seguro de cualquier cosa que podía haber sucedido. Eso es lo que quería aclarar, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Zamudio. Presidente, señalar que el país necesita orden. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el texto sustitutorio y solicito a través suyo a la presidenta de la comisión la acumulación del proyecto 1197 en el dictamen recaído en los proyectos 273, 304, 317, 323, 337, Ley de Protección frente a la Violencia en Espectáculos Públicos, por tratar de materia similar. Gracias, presidente. Gracias. Congresista León.
Adelante, Sí. por favor. Muchas gracias, presidente. Además si me puede dar más de un minuto en realidad o 2 minutos porque yo soy autora del texto. Ahora sí, está bien, gracias. En primer lugar, manifestar que comparto en gran medida este texto sustitutorio. En él se acogen la mayoría de las disposiciones que establecí en el proyecto de ley 317 de mi autoría y cuya finalidad es prevenir y sancionar drásticamente todo acto de violencia que se produzca con ocasión de un espectáculo deportivo. Entre las principales disposiciones que saludo se han mantenido están, por ejemplo, prohibir el ingreso a un recinto deportivo de las personas que se resistan a someterse a la prueba de la alcoholemia, así como las personas que se encuentran con requisitoria en el Poder Judicial. También extender a los palcos, suites, todas las prohibiciones dadas en este texto legal, por ejemplo, el ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes o que porten cualquier tipo de objeto contundente, arma cortante o de fuego. Establece también los casos en que acarrea la suspensión de derechos y o impedimentos para el ingreso de barristas y o espectadores a un recinto deportivo, así como establece la responsabilidad solidaria de los clubes deportivos por los daños materiales y personas que ocasionen a los integrantes de sus barras con ocasión de un espectáculo deportivo profesional. Con la finalidad de mejorar el presente texto es que propongo 2 sugerencias a la presidencia de ambas comisiones, por favor, para que las tengan en cuenta. En primer lugar, en el artículo 19 debe incorporarse como una infracción grave para los organizadores de espectáculos deportivos la entrega gratuita o con carácter de donación los boletos de entradas a un espectáculo deportivo o a los integrantes de sus barras. Esto va a ser fundamental para ejercer presión y conciencia de responsabilidad al interior de los clubes y organizadores de espectáculos deportivos, ya que se les prohíben que puedan facilitar el acceso a un recinto deportivo de sus barras. En el artículo 23, que regula la suspensión de derechos de los barristas, hinchas y espectadores, debe incorporarse un párrafo en el que se establezca que el barrista, hincha o espectador que incurra con motivo del espectáculo deportivo en un ilícito penal quedará prohibido de ingresar, nunca más ingresará a este recinto durante el lapso que duren las investigaciones policiales o judiciales. En caso de sentencia firme, condenatoria, consentida y ejecutoriada, esta restricción será de carácter definitivo y permanente. Estas 2 incorporaciones creo que son fundamentales y las voy a alcanzar a la presidenta de la Comisión de Justicia. Confío que hoy podamos aprobar este texto legal que va a ayudar muchísimo a poder frenar y evitar todos estos actos de violencia a los que hemos sido testigos y más bien que podamos disfrutar el deporte como un motivo de unión y alegría. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Chajade. Gracias, presidente. Bueno, yo estoy de acuerdo con el congresista Bengolea en parte cuando dice que efectivamente las leyes se tienen que cumplir y a veces hay problemas de ejecución de las leyes, pero yo creo que hay que comenzar por algo. Estoy de acuerdo con él cuando habla del tema de los licores en los estadios. En la mayor parte de estadios del mundo, en Italia, España, Francia, o acá mismo en América Latina, en América del Sur, en Argentina, en Colombia, sí se permite tomar determinados tipos de licor o alguna cerveza. Pero claro, estas cervezas, presidente, o estos licores con cierta medición, con cierta limitación, pero fundamentalmente en vasos que no ocasionen daño en la integridad física de algún otro aficionado o del jugador de fútbol. Normalmente son en vasos plásticos. Tal vez sea la única observancia a este dictamen, presidente. En cuanto a lo demás, como bien lo ha dicho el congresista Zamudio, creo que es hora de poner orden en los escenarios deportivos, sobre todo los de masa, los del fútbol. Creo yo que las cámaras de vigilancia, al igual que en los mejores países o los países más adelantados del mundo, creo que es importante, creo que es un avance, y ahí, para la ejecución de la norma, presidente, de esta ley, debe haber una fuerte inversión por parte de la Federación Peruana de Fútbol,
de los presidentes de los clubes para poder invertir, sobre todo cuando son partidos, presidente, o encuentros deportivos, en todo caso, de bastante arraigo popular, donde se sabe perfectamente que van a haber miles o decenas de miles de personas o que los estadios van a estar abarrotados. Hubo una idea incluso para que en determinados encuentros deportivos solamente se acceda al 80% de la capacidad de los estadios. Pero en la comisión nos opusimos porque creo que eso no es necesario. Creo que con una adecuada vigilancia, orden por parte de la policía, de los presidentes de los clubes de fútbol era suficiente. Asimismo, presidente, creo que el empadronamiento de las barras de fútbol es importante, porque si bien eso no elimina del todo la delincuencia y el pandillaje en los escenarios deportivos, presidente, creo que es importante porque se previene y fundamentalmente se ubica a determinados personajes para, si ellos cometen algún tipo de desmanes o delito fuera o dentro de esos escenarios deportivos, puedan ser castigados. Y ahí viene el cuarto punto, que es la suspensión de los hinchas por determinado lapso de tiempo. Si un hincha comete un delito, una falta o un acto grave o irregular, impropio dentro de un escenario deportivo, es analizado, es ubicado dentro de las cámaras de vigilancia y suspendido por un lapso de tiempo para que nunca más, o para que por un lapso determinado de tiempo fuerte, que puede ser 1 año, 2 años o 24 meses, no pueda ingresar nuevamente a estos estadios de fútbol o estadios deportivos en general. Creo además, presidente, y si me diera un minuto para terminar, presidente, que es importante estas campañas de prevención, porque mantener el orden en un escenario deportivo, en un estadio de fútbol, de básquet, de vóley o lo que fuese, no solamente requiere para solucionar el problema la sanción, es decir, la represión. Creemos que el hecho de educar a las barras, educar de alguna manera y prevenir los actos delictivos a través de la prevención y educación de las personas, de los aficionados, de los entusiastas, como ha dicho Rofilio Neira, o de los hinchas deportivos, creo que es importante, presidente. Pero independientemente de ello, los presidentes de los clubes, los dirigentes deportivos, no solamente de fútbol, sino de todas las ramas y disciplinas deportivas, deben hacer un esfuerzo económico, social, dirigencial, para que esta ley, que bien lo ha hablado el congresista Bengolea, tenga vigencia y sea aplicable, ejecutable en el país. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Chejade. Congresista Pérez Tello, ¿algo más que desee agregar? Sí, presidente, se han solicitado la acumulación de los congresistas de los proyectos 463 y 1197 correspondientes a los congresistas Falconi y Zamudio. Ambos han sido incorporados por tratarse de temas recogidos en el proyecto. Y respecto a las recomendaciones de la congresista Luciana León, hemos estado coordinando una de ellas, referida al artículo 20, tenía por objetivo que una persona que tuviera, por ejemplo, una requisitoria y recibiera una entrada gratuita por parte de un jefe de barra que recibió a su vez las entradas gratis de parte del club deportivo, no pudiera ingresar, y eso ya se cumple con el presente proyecto. No solamente se cumple, sino que además, al detenerse una persona que no va a ingresar a un recinto si tiene requisitorias, que se detecte que esa entrada fue una entrada gratuita y que no estaba dentro del registro de barristas, y automáticamente el club incurre en responsabilidad. Y por ello el objetivo se cumple, así que la congresista ha consensuado en retirar en ese extremo su propuesta. Sin embargo, hay otra propuesta que sí tomamos, y así lo tienen a bien los presidentes de las comisiones de Educación y de Defensa, y por supuesto el Pleno, relativo a la suspensión de derechos de los barristas, hinchas y espectadores. El artículo 24, que tienen ustedes a la vista, señala que el Club Deportivo Profesional suspende los derechos al barrista que incurre en infracción grave por un lapso de 6 meses hasta un máximo de 5 años, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Los espectadores que cometan las infracciones tipificadas en la presente ley son pasibles, atendiendo a las circunstancias que concurran los hechos y la gravedad o repercusión social de los mismos, de las siguientes sanciones. Primero, en caso de infracciones leves, la prohibición de acceso a cualquier escenario deportivo por un lapso de 1 mes hasta un máximo de 6 meses. Segundo, en caso de infracciones graves, la prohibición de acceso a cualquier escenario deportivo por 6 meses hasta un máximo de 24 meses. La sugerencia de la congresista Luciana León iba en 2 sentidos. El primero, en que una vez que tuvieran una sanción penal,
penal, consentida y ejecutoriada no se pudiera ingresar, pero hemos consensuado que dado que tendría que cumplir el proceso de resocialización, esto podría ir contra sus derechos, así que entendemos que así será, salvo que por supuesto incurra en otra falta, de tal manera que esta nueva falta impediría el ingreso. Pero lo que sí nos había tomado en cuenta, y es lo que someto a su consideración, es el periodo de investigación. Es decir, podría una persona haber cometido una falta grave, que no se haya determinado la misma todavía y que ingresara a otro espectáculo deportivo poniendo en riesgo a otras personas. Por lo tanto, en el periodo de la investigación también se suspende temporalmente su derecho a ingresar con cargo a redacción de ese extremo, que el objetivo sería, en el artículo 24, que la cláusula quedara de esta forma: el Club Deportivo Profesional suspende los derechos al barrista que incurren en infracción grave por el lapso de 6 meses hasta un máximo de 5 años sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Asimismo, suspende los derechos al barrista en el periodo que dure el proceso de investigación, porque estamos prefiriendo la seguridad de las personas que están en el espectáculo, podrían estar en otro espectáculo, al derecho que tendría el barrista, aun cuando se presume su inocencia, hay una protección de un bien superior. Eso es todo lo que tenía que decir, presidente, y someter a votación, y para entregar la redacción final del artículo 24 en los próximos minutos. Habiendo terminado el debate y con las modificaciones señaladas, señores parlamentarios, sírvanse marcar asistencia. La representación. Presidente, muy breve, lo que pasa es que no hice el comentario cuando estaban todavía los jóvenes deportistas, a quien pedí que se interrumpa el debate para saludarlo. A través suyo, presidente, ya que está usted hoy día presidiendo la mesa, para que le haga llegar al congresista Víctor Isla, presidente del Congreso, que cuando realice este tipo de convocatorias, que es un tema importante, se consiga asegurar la mayor participación de los señores congresistas y especialmente de aquellos congresistas que tienen alguna vinculación con el deporte. Obviamente el deporte no es un tema de un solo parlamentario, de 2 o de 3, y tengo entendido, por ejemplo, que deportistas como Cecilia Taiga y Pérez Solar no han sido invitadas a la reunión. Entonces yo le pediría a la mesa, cuando organice estas cosas, tener solamente ese detalle con mayor cuidado, presidente, para que los deportistas sientan que es un tema de todo el Congreso y no solamente de 1, 3 o 4 parlamentarios. Nada más quería hacer ese comentario, presidente. Muchas gracias. Y esperé que se vayan los jóvenes para no opacar la presentación. Se tomará en cuenta, congresista Galarreta, pero estoy seguro que esos detalles el presidente los hubiese cuidado. Seguramente hay algún tema administrativo que ha generado este error. Adelante, congresista Tait. También, para aclarar, presidente, y agradecer al congresista Galarreta, nosotras estamos acostumbradas a ser disciplinadas. Donde nos invitan no podemos interrumpir, pero creo que el Perú ha hecho un enorme esfuerzo para que estos deportistas, y que ustedes pueden ver todos los días recibir cheques, en el gobierno de Alejandro Toledo, esta humilde servidora sacó la posibilidad de que estos jóvenes deportistas puedan tener ingreso económico, así como el 10% de tragamonedas y casinos. No es importante estar al frente, lo importante es colaborar para seguir aportando al deporte, así como la salud. Gracias, presidente, gracias, congresista Galarreta, una vez más, la calidad de persona siempre adelante y su bancada siempre lo está demostrando. Se va a cerrar asistencia. Adelante, congresista. Sí, presidente. Justo sobre el tema que se está tratando, yo quería aprovechar aquí a través del micrófono para expresar a los congresistas de la República, especialmente el presidente de la Comisión de Discapacidad, que se encuentra aquí en la sala, que hace exactamente 4 días
9 deportistas discapacitados sordomudos de Tumbes se trasladaban a Arequipa a un campeonato que había. Y aquí en Lima, la empresa Peruvian suspendió el arribo de 6 de ellos, porque dijeron que la norma no le permitía, no eran personas que necesitaban ayuda, pero eran sordomudos. Han sido discriminados. Y creo que un acto de esta naturaleza que tiene que ser apoyado por el Parlamento, y más aún decirle al presidente de la Comisión de Discapacidad para que convoque a los representantes de Peruvian para ver por qué ha habido esa discriminación que se ha dado de estas personas que vienen haciendo logros, en este caso para nuestra región Tumbes, que es para el país, y que se someten a una discriminación de esta naturaleza, presidente. No quería dejar de expresarlo aquí en el Pleno del Congreso. Gracias, congresista Merino. Congresista Escanseco. Presidente, mientras se está completando la asistencia, yo solamente quería aclarar ante el Pleno, señor, que las personas con discapacidad auditiva no son sordomudos, son sordos. Y si no tienen capacidad de hablar, es porque no han tenido la capacidad educativa y de formación para lectura de labios y logopedia para poder hablar. De forma tal de que es indebido llamar a una persona sordomuda, salvo que sea muda en razón de una deficiencia en su aparato para hablar. Y es una expresión muy extendida, pero muy equivocada. Por eso, señor, aunándome a la protesta, sin embargo, creo que es importante manejar la concepción adecuadamente. Gracias. Gracias por la precisión. Con esa Escanseco, cerrar asistencia. Han registrado 87 señores parlamentarios. Al voto. Bien, con la asistencia de 87 congresistas presentes en el hemiciclo de sesiones, se procede a la votación de los proyectos de ley que han arribado a un dictamen elaborado y consensuado con 3 comisiones de Justicia, Educación y Defensa Nacional. La comisión principal, el dictamen que fue aprobado en mayoría de la Comisión de Justicia y que fue sustentado por la titular de ese grupo dictaminador, Marisol Perestello. Ya ha dado cuenta de los detalles y aportes acogidos en esta norma. Se procede entonces a la votación de la propuesta que regula la seguridad y el control de los espectáculos deportivos. La representación nacional procede entonces a votar un nuevo texto sustitutorio consensuado. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. $83 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Más congresista Reategui. Verde. 83 a favor, 84 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio. Congresista Latorre, verde. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 273, 304, 317, 323, 337, 450, 451, 452, 453, 463, 470, 618 y 1197, por el que se propone regular la seguridad y el control de los espectáculos deportivos. De conformidad con el artículo 78 del reglamento,
el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse a expresarlo. En contra, abstenciones, aprobado. Se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde. Buenas tardes y buen provecho.